¿Qué sucede cuando la fuerza militar más poderosa del mundo conocido camina directamente hacia una trampa diseñada por un hombre que creían ya derrotado? 40.000 soldados, armaduras relucientes, tambores retumbando, marchando a través de un valle congelado convencidos de que persiguen a un enemigo vencido. Pero en algún lugar de esa densa niebla matutina, 20.000 hombres esperan en completo silencio, flechas tensadas, cañones cargados, caballos respirando lentamente en el frío. Y el comandante, observando desde la cresta, sabe exactamente lo que está a punto de suceder porque él diseñó cada momento. Recordamos los imperios que conquistaron. Recordamos los ejércitos masivos que barrieron continentes enteros. Pero a veces, solo a veces, una pequeña nación hace algo tan inesperado, tan perfectamente ejecutado, que cambia todo el curso de los acontecimientos. Esta es una de esas historias. Y créeme, cuando lleguemos al final entenderás por qué esta batalla resonó en Europa durante siglos. El siglo XV era una época aterradora para ser una pequeña nación en Europa del Este. Al sur, el Imperio Otomano estaba devorando todo a su paso. Constantinopla ya había caído. Los Balcanes se desmoronaban pieza por pieza. Cada gobernante, atrapado entre el imperio y el resto de Europa, comprendía una verdad brutal. O te sometías, o desaparecías. Justo en la mira de todo este caos se encontraba un modesto principado, una tierra de densos bosques, colinas ondulantes y valles fluviales que cortaban el terreno como autopistas naturales. No era rico, no tenía fortificaciones masivas ni reservas interminables de oro. Lo que tenía era posición estratégica. Quien controlara este territorio controlaba las rutas comerciales, los cruces de ríos y las puertas que conducían directamente al corazón de Europa Central. El hombre que gobernaba esta tierra entendía exactamente lo que eso significaba. Había heredado un país rodeado de gigantes. Al sur, los otomanos. Al oeste, el reino de Hungría. Al norte, la mancomunidad polaco-lituana. Cualquiera de ellos podía aplastarlos si daba un paso en falso, así que jugó el juego con cuidado. Pagó tributos cuando era necesario. Negoció cuando fue posible. Evitó dar a nadie una excusa para invadir. Pero aquí está el problema con el apaciguamiento. Una vez que empieza a ceder, los vecinos poderosos esperan que siga cediendo. Y eventualmente esperan que te quiebres por completo. Año tras año, las demandas del sur se volvieron más pesadas. Más impuestos, más control sobre puertos clave, más influencia sobre decisiones internas. El gobernante observó cómo otros pequeños estados intentaban seguir el juego con estas demandas solo para perder más territorio cada temporada. Reconoció el patrón. La cooperación no estaba comprando seguridad, solo estaba retrasando la absorción. Así que comenzó a resistir, silenciosamente al principio, rechazando ciertas demandas, apoyando políticas que el imperio oponía, construyendo relaciones con otros poderes que podrían respaldar si las cosas salían mal. La respuesta del sur fue predecible. Lo que había sido visto como un súbdito leal ahora era considerado un problema desafiante, y los problemas necesitaban ser tratados de manera decisiva antes de que inspiraran a otros a resistir. Para finales de 1474, la diplomacia había muerto. Los informes de inteligencia comenzaron a fluir. Líneas de suministro se formaban a lo largo del Danubio, se construían campamentos, soldados se reunían en números que hacían palidecer a comandantes experimentados. Las estimaciones sugerían entre 40 y más de 100.000 tropas, siendo ensambladas para un solo propósito: marchar hacia el norte, aplastar la rebelión, hacer un ejemplo que mantendría al resto de la región aterrorizada durante generaciones. Ahora pausa por un segundo y piensa en esta situación. Eres el gobernante de un país que puede reunir quizás 20.000 soldados si reúnes a cada hombre disponible. Un ejército del doble de tu tamaño como mínimo está a punto de cruzar tu frontera. Las grandes potencias de Europa han ofrecido simpatía y oraciones, pero absolutamente ninguna tropa real. Estás solo, superado en armamento, superado en número. Cada cálculo lógico dice que estás acabado. ¿Qué haces? La mayoría de los gobernantes habrían huido, algunos se habrían rendido esperando clemencia, pero este gobernante en particular hizo algo diferente. Comenzó a prepararse, no para una confrontación directa donde su fuerza menor sería pulverizada. No, se preparó para convertir todo su país en un arma. Las primeras órdenes salieron antes de que el suelo se congelara completamente. Los aldeanos cerca de la frontera sur fueron reubicados silenciosamente a regiones más seguras. Almacenes de comida,
suministros de grano. Cualquier cosa que un ejército invasor pudiera usar para sostenerse fue movida o destruida. Los pozos fueron sellados. Los cruces de ríos fueron mapeados en detalle, con especial atención a dónde el hielo era lo suficientemente grueso para soportar peso y dónde se agrietaría bajo presión. Los senderos del bosque fueron alterados. Algunos fueron bloqueados por completo, otros fueron dejados abiertos pero conducían hacia terreno que favorecería a los defensores. La gente no discutió, no entró en pánico. Generaciones de vivir al borde de imperios les habían enseñado algo valioso. Cuando tu gobernante te dice que te prepares para la guerra, te preparas, confías, te mueves. Mientras los civiles manejaban la logística de la negación, el ejército se reorganizó alrededor de un concepto simple: olvida intentar igualar la fuerza del enemigo. Concéntrate enteramente en velocidad, engaño y conocimiento íntimo del terreno. La caballería ligera se convirtió en la columna vertebral de la estrategia. Jinetes que podían atacar vagones de suministros, emboscar patrullas de exploración y desaparecer en los árboles antes de que alguien pudiera montar una respuesta. Arqueros entrenados para disparar desde el caballo y desde posiciones ocultas detrás de crestas. Incluso los voluntarios campesinos que carecían de armadura adecuada recibieron roles adaptados a su experiencia. Conocían estos bosques mejor que cualquier forastero. Para cuando los preparativos estuvieron completos, la fuerza defensora sumaba aproximadamente 20.000. Pequeña que la tormenta que se aproximaba, pero perfectamente adaptada para luchar en su propio territorio durante la estación más cruel del año. El comandante defensor también envió mensajes urgentes a aliados potenciales. Cartas describiendo exactamente lo que estaba en juego. Si este principado caía, los otomanos tendrían una autopista abierta hacia Hungría, hacia Polonia, hacia el corazón de la cristiandad misma. Las respuestas fueron educadas, simpáticas, alentadoras y completamente vacías de soldados reales. Bien, no vendría ayuda. Esa realidad fue absorbida y aceptada. Esperar refuerzos que podrían nunca llegar solo desperdiciaría tiempo precioso. Usar lo disponible y confiar en que la preparación pudiera superar los números brutos. A medida que el invierno se profundizaba, los exploradores reportaron que el ejército enemigo finalmente comenzaba su marcha hacia el norte. Decenas de miles de soldados empujando a través de terreno congelado, confiados en que perseguían a un enemigo demasiado pequeño y demasiado asustado para ofrecer resistencia real. El comandante defensor alentó esta creencia. Sus fuerzas se retiraron de posiciones obvias. Su caballería condujo solo ataques breves y hostigadores antes de desvanecerse en el bosque. Cada interacción fue diseñada para proyectar debilidad, desesperación, colapso inminente. Detrás de esa ilusión, la verdadera trampa estaba siendo construida. Había un valle, un lugar específico donde la geografía misma se convertiría en aliada, pendientes estrechas a ambos lados, pantanos bajo la nieve que retrasarían cualquier formación grande, un río congelado corriendo por el centro que parecía sólido, pero tenía parches de hielo traicionero. Y lo más importante, niebla matutina espesa que se asentaba en el terreno bajo y reducía la visibilidad a casi nada. Se cavaron trincheras bajo capas de nieve para que fueran invisibles hasta que alguien pisara directamente en ellas. Los arqueros fueron posicionados detrás de crestas, donde podían disparar descarga tras descarga sin ser vistos. Pequeños cañones fueron montados en trineos y escondidos en la línea de árboles, capaces de ser reposicionados rápidamente sin revelar sus ubicaciones exactas. Cada detalle fue calculado. Cada ventaja que el terreno ofrecía fue explotada. Luego vino la espera. 10 de enero de 1475. Antes del amanecer, el valle se llenó de niebla tan espesa que parecía que la tierra misma estaba exhalando nubes blancas y frías. La visibilidad cayó a casi nada. El sonido se volvió extraño, distorsionado, resonando desde direcciones que no tenían sentido. La primera indicación del ejército que se aproximaba no fue visual, fue auditiva. El rumor distante de decenas de miles de botas, cascos y vagones, empujando a través de terreno estrecho. Soldados marchando en columnas confiadas, creyendo que perseguían restos rotos de una fuerza derrotada. En las crestas arriba 20.000 defensores esperaban en absoluto silencio, sin fuegos, sin voces. Los arqueros sostenían sus arcos firmes. La caballería se agachaba junto a sus caballos apenas respirando. Se habían convertido en parte del paisaje, formas invisibles escondidas detrás de posiciones cubiertas de nieve, observando la niebla abajo llenarse de sombras. Las columnas enemigas empujaron más profundo en el valle. Entonces, desde algún lugar en la niebla, un cuerno de guerra sonó. Luego otro,
luego más, resonando desde múltiples direcciones hasta que pareció que el valle mismo estaba cobrando vida con sonido. El ejército que avanzaba se detuvo. Los oficiales gritaron pidiendo información, los soldados escudriñaron la niebla sin ver nada, sin entender nada, y entonces llegaron las flechas, cientos al principio, luego miles, lloviendo desde alturas invisibles, cortando a través de la bruma blanca con precisión brutal. Hombres cayeron antes de saber siquiera hacia qué dirección mirar, escudos levantados demasiado tarde. Las formaciones intentaron formarse, pero ¿contra qué? Contra un enemigo que no podían ver. Antes de que la reorganización fuera posible, el fuego de cañón estalló. Trueno rodando a través del valle, amplificado por la niebla hasta que se sintió como si el cielo mismo estuviera colapsando. Disparo tras disparo, martillando columnas apretadas de hombres que no tenían idea de dónde estaban posicionados los cañones. Luego vino la caballería. Unidades de movimiento rápido irrumpiendo desde la niebla, en ángulos inesperados, golpeando flancos con velocidad devastadora, luego desvaneciéndose de vuelta en la niebla antes de que pudieran formarse contraataques. Lado izquierdo, lado derecho. A veces ambos a la vez. Las formaciones disciplinadas, que habían marchado tan confiadamente en el valle, comenzaron a disolverse en caos. El pánico se extendió más rápido de lo que cualquier respuesta coordinada podía contener. Los oficiales gritaban órdenes que se contradecían entre sí. Las unidades avanzaban cuando deberían haber mantenido posición. Otras retrocedían directamente hacia sus propios aliados. La niebla distorsionaba cada sonido, hacía amenazante cada sombra. Convirtió todo el campo de batalla en una pesadilla de confusión. Desde una posición oculta arriba, el comandante defensor observó. Esperó. Dejó que el caos alcanzara su punto máximo. Entonces señaló el golpe final. Un profundo y resonante toque de cuerno resonó a través del valle. Fuerza de infantería principal, guardias de élite y soldados disciplinados que habían sido mantenidos en reserva, barrieron las crestas en una avalancha coordinada, golpeando a un enemigo ya cegado, disperso y exhausto de luchar contra sombras. El valle estalló, acero chocando, hombres gritando, caballos resbalando en barro congelado. El río congelado se convirtió en una trampa mortal. Cuando los soldados intentaron retirarse a través de hielo que había sido debilitado por días de cambios de temperatura y fuego deliberado de arqueros apuntando los cruces. Hombres cayeron a través del hielo hacia agua tan fría que detenía corazones en segundos. Aquellos que llegaron a la orilla opuesta encontraron caballería esperando. Las rutas de escape habían sido selladas horas antes de que la batalla comenzara. Para el mediodía, la niebla comenzó a levantarse. Lo que reveló fue devastación a una escala que el Imperio Otomano raramente experimentaba. Miles de soldados dispersos sobre tierra congelada, estandartes capturados yaciendo en la nieve, sobrevivientes huyendo hacia bosques donde serían cazados durante días por exploradores que conocían cada sendero. El Imperio había enviado un ejército para aplastar una pequeña nación. Ese ejército ya no existía. Las noticias de la victoria se extendieron por Europa con velocidad asombrosa. Gobernantes que no habían ofrecido nada más que oraciones de repente alabaron el triunfo. Las campanas de las iglesias repicaron durante días en capitales distantes. El Papa mismo llamó al gobernante victorioso un campeón de la cristiandad. Se escribieron crónicas, se compusieron canciones. Una pequeña nación que debería haber sido borrada de la historia se convirtió en un símbolo de desafío. Pero aquí está lo que a menudo se olvida en la celebración de la victoria. El hombre que diseñó esa trampa no descansó después. Entendía algo que la mayoría de los conquistadores nunca comprenden. Derrotar a un imperio una vez no garantiza la seguridad. Los otomanos se recuperarían, regresarían. La humillación alimentaría el deseo de venganza. Así que mientras Europa celebraba, él reforzó fortalezas, reparó caminos. Se aseguró de que sus soldados estuvieran alimentados y refugiados. Sabía que esta batalla era un capítulo, no el final. Cuando la noche cayó sobre el valle, se encendieron antorchas a lo largo de las crestas, llamas parpadeando sobre nieve que había presenciado algo notable. Algunos soldados rezaron, otros se sentaron en silencio, procesando lo que habían sobrevivido. Unos pocos simplemente miraron el cielo congelado, tratando de entender cómo se habían convertido en parte de un momento que resonaría a través de los siglos. El comandante miró el valle una última vez. Frío, silencioso, sin embargo lleno de algo ganado, algo poderoso. El aliento de una nación que se negó a ser borrada. Esa es la historia de una mañana, cuando la preparación derrotó a los números,
cuando el terreno se convirtió en un arma, cuando una pequeña nación sostuvo la puerta de entrada a Europa contra un imperio que pensaba que era imparable. Si este tipo de historia resuena contigo, si aprecias historias de estrategia, supervivencia y los momentos que dieron forma a nuestro mundo, dale like y suscríbete. Más historias como esta están por venir. Y créeme, la historia tiene muchas de ellas esperando ser contadas.